Audio Jungle. Devoluciones y compensaciones cuando hay saldos a favor en renta. Y otro tema muy importante, financiación inteligente. Va a ser expuesto por la firma Yevica, quien está conformado por Jennifer Andrea Muñoz Torres, Jessica Viviana Cortés López y quien les habla, Lady Catrina Yagüe Lozada. Primero que todo, quiero explicarles qué es una devolución y qué es una compensación. Una devolución es un reintegro de dinero, el cual corresponde a un saldo a favor en una declaración de renta o de IVA. Y una compensación es un cruce de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo un saldo a favor en una declaración de renta, pero también tengo un saldo por pagar en una declaración de IVA. Entonces lo que hago es solicitar ese cruce de ese saldo para poder compensar o saldar la deuda. La normatividad, todo el tema de devoluciones y compensaciones está en el título 10 del Estatuto Tributario, desde el artículo 850 hasta el artículo 865. ¿Quiénes tienen derecho a solicitar esa devolución y o compensación? Bueno, dentro del Decreto Único Reglamentario, el DUR, en el artículo 1.6.1.21.12, nos indica que todos los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones, ya sea de impuestos sobre las rentas o de impuestos sobre las ventas, tienen derecho. También los turistas extranjeros por la compra de algún bien que dan derecho a la devolución de IVA. Los contribuyentes que hayan efectuado pagos en exceso o de lo no debido en alguna de las obligaciones. Los diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares. También los constructores de vivienda de interés social por el IVA pagado. Las instituciones estatales u oficiales de educación superior por el IVA pagado y las empresas que se encuentren en proceso concordatorio. En el artículo 854, el término para solicitar la devolución de saldos a favor, aquí nos indica que un contribuyente a más tardar tiene 2 años después de la fecha del vencimiento del término para declarar, pues para que solicite esa devolución de ese saldo a favor. En el artículo 855 ya nos habla del término para efectuar la devolución. Bueno, pues aquí nos indica que la DIAN tiene o deberá devolver esa devolución o ese dinero a que haya lugar de los saldos pues, que se hayan generado a favor dentro de un término de 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución, pues que haya sido presentada oportunamente y en debida forma, ¿sí? Entonces, 50 días para poder hacer esa devolución. También les quiero mencionar el decreto 535 del 10 de abril del 2020, el cual nos habla de las devoluciones y compensaciones abreviadas y automáticas. Bueno, pues este decreto nos indica que hasta tanto permanezca en vigencia lo de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, a los contribuyentes que no sean calificados de alto riesgo en materia tributaria, se les autorizará la devolución y o compensación de los saldos a favor mediante un procedimiento abreviado que equivale a un término solamente de 15 días para que le hagan la devolución, siempre y cuando pues también haya sido presentada en debida forma y oportunamente. Esto quiere decir que el contribuyente ya no tiene que esperar los 50 días, sino solamente 15 días. ¿Qué se debe revisar antes de? Bueno, cuando es una persona jurídica, es necesario validar esas cifras expresadas en esas declaraciones a las cuales estamos solicitando esa devolución. Para eso pues se requiere también revisar el balance de prueba con tercero del año gravable al cual estamos solicitando esa devolución.
los auxiliares de todas las cuentas del periodo de la devolución, certificados físicos y declaraciones de la retención en la fuente del periodo de la devolución que soporten pues ese saldo a favor, y el formato 2516, el cual nos trae las diferencias contables y fiscales. Los requisitos, como ya lo mencioné anteriormente, que cumpla con el tiempo que no se haya pasado de 2 años. El RUC actualizado, que no vaya a estar, por supuesto, ni suspendido, que no vaya a estar cancelado. Los formatos de la DIAN, está el formato 010, el cual es el de la solicitud de devolución debidamente diligenciado. El formato 1220, el de relación de retenciones a título de renta. Y para persona natural, además de los 2 formatos anteriores, si se radica con cita personal, pues anexar el formato 1668, que es el de información de constancia de titularidad de la cuenta bancaria. Los documentos, por supuesto, toda la documentación requerida no debe tener mayor a 30 días de expedición. La Cámara de Comercio, el certificado histórico de representación legal y fiscal, el certificado bancario y la relación de costos y gastos y deducciones, una certificación de esa relación. Y para persona, pues solo aplica una certificación bancaria y el RUT. Bueno, en el artículo 857 nos habla del rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución y o compensación. Esta solicitud de devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva cuando, por ejemplo, si esa declaración a la que estoy solicitando ese saldo a favor fueron presentadas extemporáneamente, entonces automáticamente ya queda rechazada la solicitud. También cuando esa solicitud de esa declaración pues ya haya sido como objeto de devolución, no puede tener nuevamente otra devolución sobre esa misma declaración. En el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de la solicitud pues corresponda a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en el Registro Nacional de Exportadores, previsto en el artículo 507. Y también cuando dentro del término de investigación previa la solicitud de devolución o compensación, como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o responsable, se genere un saldo a favor. Financiación inteligente. La financiación inteligente es un término que se adapta de capital inteligente, es decir, de recursos económicos ofrecidos por un inversionista y va acompañado de asesoramiento y asistencia profesional. El inversor realiza un aporte más allá de una inversión económica, por ejemplo, acompañamiento gerencial, acceso a nuevos mercados, acompañamiento al empresario para que éste no trabaje solo. Lo que la financiación inteligente busca es adaptar el cómo el crédito puede tener otras herramientas que le ayuden al empresario a crecer no solamente en la parte capital, sino en la parte innovadora. El empresario debe tener en cuenta la etapa en que se encuentre la compañía. Debe entender que si la compañía se encuentra en una fase de inicios o en un prototipo, pues deberá financiarse mediante capital semilla o buscar inversores que le permitan pilotear y sostener este emprendimiento. Para considerarse financiación inteligente hay 4 aspectos que se deben tener en cuenta. El primero es facilitar la entrada al mercado. Es decir, las empresas deben lograr una gestión balanceada y someterse a disciplinas de transparencia que le permitan lograr un crecimiento esperado. Deben sostenerse y deben luchar para poder sacar esta idea a flote. Se debe entender que emprender es difícil, emprender innovando es arriesgarse el doble, pero también debemos tener en cuenta el riesgo que se corre y la rentabilidad que podemos tener. Hay que disponer de masa suficiente, es decir, la evolución de las empresas no siempre es lineal y generalmente responde a una serie de factores como el sector y el mercado en el que se encuentre ubicado. También debemos tener en cuenta que el invertir en proyectos de riesgo
pues genera mucha incertidumbre al empresario, al emprendimiento, al inversor. Entonces, lo primordial es que se debe tener claridad en lo que se requiere para crecer y buscar alternativas que contribuyan a llevar a la empresa al nivel deseado. Por último, se debe tener en cuenta la orientación que debe estar exclusivamente a los resultados que queremos obtener con el negocio. La invitación es a que la decisión de financiación se construya estratégicamente evaluando diferentes alternativas y procediendo a que el mayor beneficio se otorgue a la compañía. Debemos tener en cuenta que la financiación para un emprendimiento es necesaria, pero no es suficiente. Debe estar complementada a una mentalidad emprendedora y muchísimas estrategias de crecimiento. Hasta ahora, la gran mayoría de los casos, la figura financiera de los emprendedores dinámicos ha sido muy limitada. Eso se debe a un conjunto de razones de que los emprendedores suelen favorecer en la construcción de un equipo con capacidades de manejo de clientes y asuntos técnicos, pero a la hora de buscar gestión financiera está en sus últimas prioridades, ya que la deuda de capital tienen connotaciones negativas para los emprendedores, puesto que involucrarse con un inversionista implica cesión de control sobre la gestión de la propiedad. Además, la financiación no es suficiente para resolver el problema. Es necesario tener clara la forma de cómo los emprendedores perciben su propia historia y la forma de cómo desde su perspectiva suelen ser vistas como apoyo a la construcción de su propia historia. No basta con que los negocios tengan potencial, se requiere que los emprendedores deseen y perciban este potencial. Por lo que es importante es analizar 3 ejes fundamentales para el crecimiento del emprendedor, los cuales se nombran la mentalidad emprendedora, el potencial de negocio y la financiación. Es necesario examinar con atención estos 3 elementos porque si alguno de estos no está presente, el logro del crecimiento emprendedor enfrentará obstáculos sustanciales. Entonces, en la mentalidad emprendedora, el logro del crecimiento de esas empresas tiene una correlación alta con los niveles de educación de los emprendedores. Pero eso no es el único requisito para el éxito. Debe estar presente una condición específica en cuanto a la mentalidad del emprendedor, es decir, su actitud hacia el crecimiento y su capacidad para aprender de la experiencia. No todos los emprendedores están destinados a tener un impacto significativo sobre la riqueza o el bienestar de la sociedad. Los emprendedores dinámicos desarrollan una habilidad para ver oportunidades donde los demás perciben solamente desorden o caos. No solamente cuentan con niveles de educación altos, sino que abordan los problemas de una manera diferente. Tienen en su mente un repertorio amplio de recursos a los que pueden acudir con el fin de enfrentar problemas y tomar decisiones. El modelo de negocio potencial. El potencial de crecimiento de las empresas está directamente relacionado con el modelo de negocio de los que los emprendedores deciden aplicar para competir con otras empresas. La selección de modelos de negocio diferente permite que las empresas con productos similares puedan tener patrones de crecimiento muy diferentes. Esto implica que el crecimiento de las empresas no está determinado por el sector en el cual compiten, sino por la capacidad de los emprendedores tengan para diseñar modalidades de creación de valor novedosas, creativas y su habilidad para la ejecución. Y el último eje fundamental es el mecanismo de financiación. Para un emprendedor, la decisión de financiarse con deuda o con recursos de inversión están basados en consideraciones, ya que incrementar la deuda puede ser conveniente o inconveniente dependiendo de las características de la empresa. En el primer momento, la única financiación posible está dada por los recursos propios, la familia y la de los amigos, que conocen al emprendedor y tienen alguna información que permita contrarrestar el efecto de la opacidad de la empresa. Luego pueden aparecer los inversionistas ángel, que son emprendedores con experiencia en proyectos pasados y quienes están dispuestos a hacer un esfuerzo importante para conocer a fondo la empresa y el empresario. Más adelante estarían los fondos de inversión, que cuentan con administradores profesionales y asignan tiempo y recursos considerables con el objetivo de conocer a fondo la empresa y entregar su aporte de manera escalonada a medida que la empresa logre cumplir sus metas de crecimiento. Pero el hecho de contar con acceso a financiación no garantiza el crecimiento. Las empresas requieren recursos muy diferentes para crecer, como el talento humano y la tecnología. Lo importante es que los empresarios o emprendedores comprendan desde etapas tempranas que para lograr mayor crecimiento es necesario configurar un modelo de negocio que, además de atender una necesidad de mercado, plantee claramente una estrategia financiera.
Es decir, algunos servicios financieros como los fondos de inversión, por ejemplo, solo tendrán sentido una vez la empresa haya crecido y demostrado que tiene un modelo escalable y replicable. La invitación es que las decisiones de financiación se construyan estratégicamente, evaluando diferentes alternativas y procediendo con la que mayor beneficio otorga a la compañía. Un ejemplo de financiación inteligente en Colombia es la compañía Grondcol, que fue visionada por un ingeniero civil de la Universidad de los Andes con un enfoque hacia la innovación y que en su primera oportunidad no dudó en reclutar un equipo interdisciplinario que le permitiera comenzar a construir sus sueños. La compañía es líder en diseño, ha ejecutado parques y diversos proyectos de paisajismo, construcción e instalación de techos y muros verdes en el país. Todos sus proyectos tienen 4 componentes principales que deben tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, ya que los techos han capturado millones de litros de agua, evitando que vayan a saturar las alcantarillas de sus diferentes ciudades. Deben producir beneficios económicos para sus clientes, puesto que sus edificios aumentarán un valor entre un 10 a un 15% comprado antes de la inversión de los techos o paredes verdes. Deben mejorar la calidad de vida de las personas, ya que sus techos capturan gran cantidad de material particulado anualmente, compensando la contaminación de miles de carros. Hoy en día cuentan con una estructura de capital de fondo capital privado inversor, lo cual impulsó a la compañía a posicionarse nacional e internacionalmente, y montaron una nueva compañía gracias a esta inversión que complementa a la compañía, a la empresa llamada Metroverde, que está dedicada a la venta de plantas especializadas en techos y muros verdes. Grondcol ofrece beneficios a nivel social, a nivel ambiental y a nivel económico. Y esas imágenes es un ejemplo del trabajo de la compañía Grondcol, líder en diseño.